hablando un poquito del bautismo, vamos a encontrar algunas pequeñas porciones bíblicas sin entrar en un estudio acerca del bautismo, por qué el bautismo, pero rápidamente, ¿no? Bajo la guía del Espíritu Santo. Esté bien atento, abra bien los oídos y escuche y atesórela en su corazón la palabra del Señor. Y antes quiero agradecerle también, junto con mi esposa, las oraciones a favor nuestro y a favor de cada enfermo. Ustedes saben que muchas veces hay enfermedades y quien no enferma y yo no enfermo, dice Pablo, ¿no? Y cada uno de nosotros también. Hemos ido a visitar a Córdoba a nuestros nietitos y uno de los nietitos estaba enfermito y bueno, no sé si vino de ahí o de dónde, pero la peste es mundial. Otro nieto allí en España, Nico, también con los mismos síntomas. Por otro lado, otros niños también. Hay una guerra desatada sobre los niños especialmente y tenemos que orar, ser entendido en las cosas de Dios, en los tiempos de Dios y orar por las criaturas. Hay una peste nueva que se llama, no sé, oído, garganta, pie, bueno, Rosita lo sabe, boca, mano y pie, como el corito antiguo que cantaba, cuidadito los ojitos lo que miran, cuida tus ojos, oído, boca, mano y pie. Bien, tenemos que cubrir a nuestros niños. Cubra usted a sus nietos, a sus hijos, que el Señor los guarde. Ore por los niños. Bien, y yendo ya a la palabra del Señor, allí en el libro de Mateo. Es un libro tan hermoso, Mateo, con una trascendencia hacia los judíos, una orientación hacia el pueblo judío en forma especial, pero nos da mucha enseñanza a nosotros, ¿no? Como hijos de Dios, como gentiles que somos, no del pueblo judío, originalmente hablando, sino que hemos venido a participar y a ser del pueblo de Dios, del cual la palabra dice que dos pueblos hizo un solo pueblo y pertenecemos al pueblo de Dios. Usted y yo pertenecemos al pueblo de Dios. Y allí en el libro de Mateo, en el capítulo 28, voy a leer en la traducción actual, así que allí Dieguito ya estará atento para poner la traducción actual, que es sencilla, es simple, la NBI también es muy entendible y la Reina Valera por excelencia, ¿no? Dice así el versículo 16, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús le había indicado que él iba a esperarlo en Galilea después de haber resucitado. Dice, cuando se encontraron con él, imagínense después de resucitado Jesús, alguno de ellos dudaba y decía, ¿va a resucitar Jesús? Y algunos se habían olvidado, él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y unos se fueron a pescar, otros se fueron a tomar mate en alguna parte, otros se fueron, no sé, a recorrer algo. Andaban por ahí, pero alguno se acordó que iba a resucitar Jesús al tercer día, como dijo. Eran discípulos, no eran de la gente común que iba y escuchaba el mensaje. Pero ¿qué ocurre? Allí en el camino a Emaús también, allí si le aparece Jesús después de haber resucitado, y también es una linda enseñanza que dice la palabra, ¿no? Allí. Pero acá en este momento, cuando por primera vez lo ven a Jesús, ¿qué habrán sentido en su corazón? Sabiendo que Jesús fue muerto, fue sepultado, era el tercer día, y que resucitó Jesús y ahora está en vida. Había estado muerto y ahora vive. ¿Qué impresión habrá sucedido en cada uno de ellos al encontrarse cara a cara con Jesucristo? Y eso me hace pensar qué impresión tendremos cada uno de nosotros cuando nos encontremos cara a cara con Jesús. ¿Usted sabe que un día se va a encontrar cara a cara con Jesús? ¿Usted sabe eso? Y eso no le da cositas. Decir, ¿cómo estoy yo en mi vida? ¿Cómo me estoy preparando? ¿Estoy haciendo bien los deberes? ¿O no lo estoy haciendo bien los deberes? Yo creo que sí. Cada uno de nosotros pensamos, ¿cómo va a ser mi encuentro cara a cara con Jesús? Tendríamos que cambiar un montón de cosas, yo el primero.
pero con la ayuda del Señor tenemos que confiar porque un día vamos a estar cara a cara con el Señor. Y dice, estos discípulos, aunque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús. Estamos hablando de los discípulos de Jesús, dudaban. Lo estaban mirando y dudaban. Bien, sigamos. Y dice, Él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para que gobierne en todo el universo. Usted sabe que el diablo está vencido. Usted sabe que Jesucristo tomó el poder que el diablo le había quitado al hombre que Dios en el Edén le dio la autoridad para que gobierne y haga todo lo que tenga que hacer el primer Adán. Pero llegó el segundo Adán, Jesucristo, y comienza toda una nueva historia en el mundo. Lo partió en dos, antes y después de Cristo, para todo el mundo y para nosotros los cristianos con mayor razón. Y dice que Él toma nuevamente ese poder y autoridad. Y dice algo más, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenle a obedecer todo lo que yo les he enseñado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. ¿Vio qué sencillo lo que dice aquí? Este es el mandamiento que Dios le ha dado a los discípulos del Señor. Y sabe una cosa, usted y yo somos discípulos del Señor. Sabe una cosa, que usted y yo tenemos una tarea que hacer. Muchas veces cuando nos dicen que debemos hacer algo, muchas veces algunos mañeríamos un poco, damos vuelta y le damos vuelta y a la cosa y no atacamos lo que tenemos que hacer muchas veces, o lo vamos pateando un poquito más adelante, el llamado del Señor para más adelante, el servicio en la iglesia al Señor un poquito más adelante. Y pensamos aquella cosa para hacer, de hablar a alguien de Cristo, y le hablo y no le hablo, y no le hablo a mi amigo, a mi familiar, a mi vecino, un poquito más adelante, y falta la decisión. Y el tiempo va pasando, los días se van sumando, el tiempo se va cortando, y voy a tener ese encuentro cara a cara con el Señor, ¿y qué le voy a decir? No me animé, tuve miedo. Pero es tan simple hablar a otros de Cristo. Es simple cuestión de largarse y decirle, necesitas a Cristo. Y si está en la puerta de la iglesia, lo empuja a entrar, como dice la palabra allá. No, a ver si le pega un tropezón, otro lo tira. Pero quiero decir que lo anime a que venga a la casa de Dios, que hoy es el día. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. No tanto esperar los dones, el llamado, la revelación de Dios, saber qué tengo que hacer yo en la iglesia, ¿vio? Muchas veces algunos me dijeron, yo estoy esperando que Dios me revele qué debo hacer en la iglesia. Pero ya está la revelación, ya te dice la Biblia. Anda y predica el Evangelio. Si sos hijo de Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá somos hijos de Dios realmente? ¿Cuántos de acá somos obedientes a Dios? Oye, quiere, ¡pum!, le pega la mano. No te levantes porque sos desobediente, dice el otro. No, pero el Señor nos hace obedientes y dispone de nosotros. Si yo quiero lo hago y si yo quiero no lo hago. Y somos un poco así, ¿vio? Muchas veces. Pero bueno, la palabra de Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Y esto no es un don. Yo tengo que tener el don de ir y hablar a la gente. No sé de dónde salió acá. Acá te dio la pauta y Jesucristo dice, anda, vayan y hablale a todo el mundo. Pero yo a mi jefe duro para hablar, hablale. A los más duros Él salvará. Duro como una roca, veo que dice que yo no quiero y que se enoja y cuando te ve venir dice, ahí viene este sinvergüenza, ¿qué hace atorrante? ¿Qué hace pastor? ¿Qué hace? Te carga de arriba abajo. No importa decirle. Lo abrazar y decir, el Señor te ama.
Tenés que recibir a Cristo en tu corazón y vas a ver el cambio que van a tener tu vida. Anda, picátela de acá, vio cómo la gente, andate. Yo tuve compañeros así en la empresa, ¿no? Y eran jefes, algunos eran gerentes, y teníamos esa confianza y hablaba así de esa forma. Pero hay un día en donde Dios agarra y dice, bueno, hasta aquí nomás llegaste, vení para acá ahora. Cuando dice, vení para acá, le dice a aquellos que son duros, a aquellos que no creen, a aquellos que se oponen, ¿viste? Entonces comienzan a escuchar la voz de Dios. Y Dios tiene su método y su forma. Dios es muy bueno, es un Padre eterno muy bueno. Y lo llama con amor. Y si uno responde al amor de Dios, si uno tiene esa empatía con el Señor y lo recibe, las cosas les puedo asegurar que cambian rápidamente. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay virtud y hay salvación para todo aquel que cree, para todo aquel que se anima a decir Jesucristo es el Señor. Yo le voy a obedecer, yo voy a serle fiel al Señor. Yo voy a caminar tomado de sus manos, no importa lo que venga, no importa lo que pase. Voy a predicar el nombre de Jesús. Amén. Ese es un buen discípulo. Ese es alguien que obedece lo que Jesús dijo que debemos hacer. Ahora vamos a ver un poquito qué pasó con aquellos primeros discípulos, ¿no? Y vamos al capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 1, versículo 14 y 15. Hechos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice así, habla de cuando ya el Señor había subido a los cielos, ¿no? Y estaban ellos allí sin el Señor, estaban todos reunidos los discípulos y hacían algo muy especial, oraban. Dice, estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús y algunas mujeres, entre las que se encontraba María, la madre de Jesús. Todos los de este grupo eran como 120 personas. A ese punto quería llegar. Ellos comenzaban a orar porque esperaban las directivas que el Señor le había dado, que no se vayan de Jerusalén hasta que descienda sobre ellos el poder, la visita del Espíritu Santo. Y ellos así lo hicieron. Como no sabían qué era el Espíritu Santo, pero era una promesa dada por Jesús, y si Jesús lo dice, si está en las Escrituras, las promesas se cumplen. ¿Usted cree que las promesas se cumplen? ¿Usted cree que son fieles las promesas del Señor? ¿Usted ha recibido alguna vez alguna de tantas promesas que hay para nuestra vida y para la vida de usted de parte de Dios? ¿Algún favor? ¿Alguna promesa se cumplió en su vida? Yo soy el primero que dice, sí, Señor. Gracias por tus promesas, que son fieles y son verdaderas. Acá iban 120 a orar, aproximadamente lo que se juntaban para orar. Ahora vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 42. Aquí está hablando, cuando desciende ya el Espíritu Santo, lo que estaban esperando, ahí conocen lo que es el Espíritu Santo. ¿Usted conoce lo que es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad Divina. Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, cuando nosotros obedecemos y nos bautizamos, viene el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas, como cuando vino sobre Jesús, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán. Allí se escuchó la voz del cielo del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, el Hijo amado entrando en el río Jordán y descendiendo sobre él el Espíritu Santo en forma de una paloma. Así que cuando yo obedezco a Jesús, cuando yo obedezco su mandato, viene sobre nosotros el Espíritu Santo. Ahora recién hemos terminado de leer
el versículo 15, donde decía que había 120 personas. Aquí ya era el día cuando da el mensaje Pedro y dice, ese día unas 3.000 personas creyeron en el mensaje de Pedro, tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. También celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Aquellos 120 produjeron una cosecha y se fueron a 3.000 personas. Un solo mensaje, 3.000 personas. Hoy ha pasado el tiempo y posiblemente tengamos que hacer 3.000 mensajes para que una sola persona venga a los pies de Cristo. Pero hagámoslo. Si todos juntos nos ponemos a orar y a clamar al Señor y a testificar del poder de Dios, yo creo que el Señor sigue siendo el mismo Señor, ¿o no? Jesucristo ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Usted lo cree? Vamos a seguir mirando un poquito más qué aconteció. Ahora vamos al capítulo 4 del libro de los Hechos, capítulo 1. Perdón. Hechos capítulo 4, versículo 1. Y dice, todavía Pedro y Juan estaban hablando con la gente cuando se acercaron algunos sacerdotes y saduceos y el jefe de los guardias del templo. Estaban muy enojados porque Pedro y Juan enseñaban que los muertos podían resucitar, así como Jesús había sido resucitado. Entonces apresaron a Pedro y a Juan. Pero como ya estaba anocheciendo, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Versículo 4. Dice, sin embargo, cuando escucharon el mensaje que daban los apóstoles, muchos creyeron en Jesús. Ese mismo día, el grupo de los seguidores de Jesús llegó como a 5.000 personas. 120, 3.000, 5.000. ¡Qué crecimiento! Algo tremendo lo que hace solo el poder de Dios cuando toca a hombres y mujeres para que llevemos a cabo el mensaje del Evangelio. Y todo comienza ¿con qué? Con la obediencia y creer en Jesús. El que creyere, primer punto, y fuere bautizado, segundo punto, será salvo. ¿Vio qué fácil? Cree, es bautizado, es salvo. Y ahora hay algunos que pueden creer y no es bautizado y se queda a mitad de camino. Hay otro que puede creer en su momento, puede ser bautizado en su momento, pero no sigue hasta el fin. No es tanto la cosa cómo se empieza el camino, sino cómo se termina. ¿Cómo llegamos hasta el final? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo está llegando usted? ¿Cómo está corriendo la carrera, como dice el apóstol? ¿Con paciencia? Debemos correr la carrera con paciencia, con mansedumbre, con templanza, con esperanza, confiando en el Señor. Es dura la lucha que tenemos a diario, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que son contra huestes espirituales de maldad. Son espíritus malignos que obran en contra de la vida del creyente. Usted, cuando deja el mundo de las tinieblas y viene a Jesús, a lo mejor muchas veces no es consciente. Muchas veces nos cuesta un poquito entender, pero pasado el tiempo nos damos realmente ese conocimiento interno a través del Espíritu Santo de dónde nos sacó el Señor, dónde estábamos años atrás y dónde estoy hoy.
Y podemos decir, mirá qué años atrás, ¿dónde estaba? Andaba perdido, sin Dios, sin esperanza, en las tinieblas. No entendía nada y parecía que era bien, que vivía la vida, que me divertía, que estaba todo bien. Pero después se da cuenta que no está todo bien, que falta algo. Y falta arreglar nuestras cuentas con Dios. Y cuando la persona se encuentra con Jesús, tiene un choque total allí, ¿no? Se impresiona, algo tremendo, tener un encuentro con Jesús, como aquellos discípulos que tuvieron el encuentro con Jesús cuando Él resucitó, después de resucitado, y todavía dudaban. Y estamos hablando de cristianos, estamos verdaderos, de seguidores de Jesús, tremendo, hombre de Dios, y sin embargo había duda en su corazón. Pero cada uno de nosotros, cuando entendemos quién es Jesucristo, comenzamos a testificar del poder de Dios en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho por nosotros y los cambios que Él operó en nuestro ser, en nuestra familia. Si seguimos los pasos, aquel que cree, aquel que es bautizado, aquel es salvo. Y el que no cree, no pasa nada. No es salvo. Qué triste. Pero cada uno de nosotros entendemos que esto no es para darnos temor ni miedo, sino para hacernos recapacitar quién es el Señor. Y para finalizar vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 21 y 22. Primera de Pedro 3, 21 y 22. Está hablando y haciendo referencia a los tiempos de Noé. Ya Jesucristo había hablado, ¿no? De los tiempos de Noé, cuando vino el diluvio y se los llevó a todo. Y acá Pedro también recuerda y dice, y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado, para que no nos sintamos culpables de nada. Y Dios nos salva por medio del bautismo, porque Jesucristo resucitó, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, en el lugar más importante, y gobierna a todos los ángeles y a todos los seres espirituales que tienen autoridad y poder. Sobre todo ellos reina Jesucristo. Mire quién es su Señor. Mire quién es nuestro Salvador. Jesucristo tiene poder absoluto y total sobre todo lo creado, sobre todo lo que existe. Jesucristo es el Señor. ¿Qué ocurre ahora y por qué nombra a Noé? Está hablando porque aquellas generaciones del tiempo de Noé le fue predicado, le fue hablado durante todo el tiempo de la construcción de la barca o del arca, ¿no? O barca, como le quiera decir, y lo hizo justo en un lugar elevado, arriba, cerca de una montaña, arriba de una montaña, mejor dicho. Y la gente se burlaba porque decía que iba a venir una inundación total y que se iba a llevar todo y todos iban a morir, y que el que quería entrar a la barca que entre y que iba a ser salvado. La gente se le burlaba, se reían y hacían la vida común y silvestre que hace cualquiera, ¿no? En el mundo que no conoce a Dios y lejos de Dios, se burla de las cosas de Dios, se burla de las palabras de Dios. Y si no, fíjese en los medios, por allí, ¿no? Que tratan de quitar todo lo que diga la palabra que diga Dios, ¿no? Entonces la gente se va apartando y dice, no, son cosas de loco, como le decían a Noé, este hombre está mal de la cabeza, ¿cómo va a estar construyendo una barca arriba de una montaña? Ahora, ¿qué pasó? Llegó un día. Llegó el día menos pensado. La puerta del arca se cerró y solamente 8 personas pudieron entrar al arca. Noé y su familia. Y los demás se los llevó el agua. Se perdieron. Y entonces lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí,
que esa misma agua que sirvió para perdición, porque murieron casi la totalidad de los seres vivos, también sirvió para vida, para transportar y llevar el arca de aquellos que obedecieron, que subieron a la barca y pudieron elevarse y pudieron salvarse porque fueron obedientes a la voz de Dios. Ahora, para uno fue maldición y muerte, y para otro fue salvación y vida eterna. Así es el mensaje del Evangelio en el mundo. Es para vida y poder aquellos que creen, y es locura para los que se pierden. Ahora, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿De qué lado están nuestros vecinos, amigos y familiares? ¿Y yo qué hago? Tengo el mandato del Señor de proclamar y de hablar del Evangelio y de que llegará el día que vamos a tener que estar cara a cara con el Señor. ¿Y qué pasa si yo no hablo? ¿Qué pasa si yo no le digo lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué pasa si yo no soy obediente a lo que me dice Jesús que debo hacer? Es un problema muy grave en donde estoy enfrentado. Así que cada uno de nosotros sabemos que Dios nos salva por medio del bautismo. ¿Sabe por qué? Dice, porque Jesucristo resucitó. Y Él lo dijo, el que resucitó, el que pasó esa experiencia, Él lo dijo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No es que el bautismo en sí, porque yo me bautice y ya está todo listo. No. Es un proceso de obediencia al bautismo, de cumplimiento con el mandato que el Señor estableció y lo que yo debo hacer. Primero, el que creyere. Segundo, el que fue bautizado. Tercero, será salvo. Y el que no, condenado. Por eso le quería hablar poquitín nomás sobre el bautismo. A lo mejor usted no se bautizó todavía. O a lo mejor alguno de su familia todavía no se bautizó y les interesan las cosas de Dios, les gustan las cosas de Dios. Pero tenemos que ayudarle a que dé ese paso y que tome esa decisión para hacer lo que Jesús dijo que debemos hacer. Y seamos salvos de esta perversa generación que no ama a Dios, que no quiere a Dios ni escuchar el nombre de Dios. Pero usted y yo buscamos y tenemos esperanza en un Dios vivo, en un Dios de poder, un Dios que envió a su Hijo Jesucristo a la tierra, un Dios que nos salvó, que nos apartó del mundo y nos dio la vida eterna. Y un día, mire cómo son las cosas, ¿no? Ayer en el discipulado estuvimos hablando de las profecías que faltan cumplirse todavía. Y en eso hablamos sobre el arrebatamiento, el día que vendrá el Señor a buscar a los creyentes, ¿no? Y justo hoy también predicó Sergio, sin haber conversado nada sobre el tema, exactamente sobre lo mismo en Ramos, sobre el arrebatamiento. Y hoy viene la palabra también de que un día vamos a estar cara a cara con el Señor. Tenemos que prepararnos para ese día. Va a ser algo inolvidable. Algo que jamás hemos imaginado, ni nuestra mente pequeñita puede entender qué va a ser estar cara a cara con Jesucristo. Pero por eso yo le animo esta noche, que usted crea en las promesas del Señor. Yo le animo que, si no se bautizó todavía, dé el paso del bautismo, bautícese, usted, los suyos, su familia, sus amigos, háblele del bautismo, háblele que es la confirmación de nuestra fe en Cristo, en la salvación y poder que Él derrama sobre cada uno de los que le aman y le obedecen. Así que, mis queridos hermanos, esto es todo. Es simplemente creer y creer en Jesús, y el creer nos lleva a obedecer a Jesucristo. Le invito a estar de pie y vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios y vamos a decirle al Señor que nos ayude a tomar decisiones concretas en nuestra vida de cristiano. Puede ser de servicio,
puede ser de un llamado específico y puede ser también a bautizarnos. Padre, te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Te damos gracias, Señor, porque tú nos dejaste mandatos bien claros. Tú diste tu vida por cada uno de nosotros, nos salvaste, nos diste salvación y vida eterna. Y la puerta de la salvación está abierta, abierta a aquellos que quieran entrar. Es como el arca de Noé, que fue proclamado que entren para ser salvados de lo que vendrá. Hoy también las puertas del Evangelio están abiertas para que el que quiera entrar, entre y va a ser salvo de lo que acontecerá aún. Señor, te damos gracias porque eres muy bueno. Padre, eres hermoso, santo, justo y perfecto. Y has enviado a Jesucristo porque nos amaste tanto, nos amaste de una manera tremenda que diste a Jesucristo para que Él nos dé la salvación y vida eterna solamente a aquellos que creen y aceptan que Él es el Señor. Te damos gracias, Padre. Te rogamos por aquello que falta un poquito para la toma de decisiones en su vida espiritual. Quieras tú bendecirle, tocarle, quieras tú llenarle con el poder y la gracia de tu Espíritu Santo. Quieras tú dar entendimiento y sabiduría para que podamos caminar cada día tomados de la mano del Señor y que tengamos una semana de victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.